negro. Y por curiosear, le eché sal de mar. Porque soy loco yo. Es muy raro. Muy raro. Heartbeat in the night, cold air pricks my skin, lost in fading light, darkness pulls me in. Mind's a haunted maze, tracing lines of pain, eyes that pierce the haze. Bueno, ya terminé de escribir. Les voy a compartir la sabiduría que he ganado con lo que he pasado y cómo tú puedes hacerte más fuerte con los problemas que realmente son bendiciones. Hace 6 meses atrás me estaba convirtiendo en una amenaza para el diablo. Me empecé a dar cuenta que no quería perseguir el dinero. En ese momento yo estaba haciendo el servicio militar. Fueron 2 años, casi 2 años. Entonces, antes de entrar al servicio militar, yo dije, yo quiero vivir de la música, pero no se lo voy a contar a nadie, ni siquiera a mi familia, ni a mi mamá, nadie, porque sé que no me van a entender, porque ya lo había dicho una vez cuando chico y no me pescaron, se rieron de mí, mi madre. Entonces me di cuenta que ellos no tienen fe porque no tienen fe en ellos mismos, y como a ellos no les resultó en su vida, no creen posible que a mí me resulte también vivir de lo que me apasiona. Entonces cuando me di cuenta de eso, calladito nomás, trabajando en ese momento, fileteando pescado en un emprendimiento, y yo estaba pensando, música, yo voy a ser artista. No sé cómo ni cuándo, pero yo voy a vivir del arte. Y era un secreto que tenía yo y Dios, no se lo decía a nadie más. Y bueno, como le decía, él cuando salí llamado al servicio militar, en ese momento yo perdí todo, pero menos la fe en que era parte del plan de Dios, que tenía que ver con una etapa de un proceso al que Él me estaba exponiendo para que yo cumpliera mis sueños. Entonces, allá dentro del servicio militar, aprendí tantas cosas, de todo. O sea, fue una de las mejores experiencias de mi vida, si es que no la mejor, porque siempre que hablo del servicio militar tengo que hablar de mi mujer, porque yo conocí a mi mujer dentro del servicio, en el ejército, y pasamos por cosas inolvidables, el cómo nos conocimos, cómo disfrutamos, cómo sufrimos, buena y mala. Entonces fue un proceso en donde yo me alejé de mi familia, porque te alejas de tu familia, te separan de ella durante el tiempo suficiente como para darte cuenta de que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde o hasta que se lo quitan. De verdad que fueron muchos valores los que aprendí ahí adentro, pero lo que quiero llegar es que yo me separé completamente del mundo que yo conocía.
me adentré a otro mundo que no conocía, totalmente desconocido, solo, sin mi familia, sin amigos, sin nada. O sea, los primeros días y las primeras noches que no dormí en mi casa, que dormía en una cuadra llena de otros igual que tú, que de repente escuchaba llorando porque extrañaban su casa, su familia. Independientemente si no fue tan lejos, porque realmente el servicio militar donde lo hice no era así como muy lejos de mi casa. O sea, realmente era la misma ciudad, pero habían jóvenes que venían de otras partes, o cuando les toca hacer el servicio en la otra punta del país. Pero bueno, lo que quiero decir es que esas pruebas que yo pasé me hicieron acercarme mucho a Dios, porque todo lo que yo no era, y me estaba identificando con eso, con una identidad falsa, un ego, una etiqueta de hermano, de hijo, de joven de cierta edad, de lo que opina el mundo, todo, porque cuando yo hay un lugar donde nadie tiene una opinión sobre ti, no te conocen, es como que empieza todo de nuevo en blanco. O sea, yo me quedé como una hoja en blanco. Y no pensaba ni en dinero, no pensaba en nada, no necesitaba nada, ya me entregué a Dios, no sentía miedo. Era una experiencia nueva, y obviamente que con un régimen militar uno se empieza a volver disciplinado, y ahí es donde yo conocí la disciplina, conocí los valores, conocí el respeto, la lealtad. O sea, son las personas las que están ahí, las que te inculcan eso. No hay nada de malo en el ejército, son las personas, porque hay de todo, y uno aprende de todas esas personas. Y bueno, empecé a enfrentarme al mundo, porque yo me había enfrentado a mí mismo. Luego de que me enfrentara al mundo, me di cuenta de que el mundo tenía otro Dios. Yo en esos momentos no pensaba en Dios, ni en el diablo, ni nada. Yo sabía que había algo más. Sabía que había una fuerza invisible que maneja y controla todo, que era la que me había llevado hasta ese punto, que me había guiado a tomar las decisiones que tomé. Esa voz que me decía que tenía que rendirme y tenía que aceptar y entrar a ese lugar. Y me di cuenta que había algo que no le decía a Dios, pero estaba ahí, siempre presente. Entonces, me había superado a mí mismo en ese momento, porque superé el miedo. O sea, en ese momento no sentía miedo,
era todo nuevo para mí. Me fui así, sin nada, empecé todo de nuevo. En un establecimiento nuevo, en una cuadra que es como un salón enorme. Es como, bueno, no voy a dar explicaciones. Que me entiende, si no, pregunte o busque por ahí, porque ya. La cosa es que una cuadra, mucha gente que no conozco, con diferentes historias, con diferentes creencias, donde todos son uno, una unidad, donde te enseñan que todos pagan por el error de uno, porque la guerra va a ser así. Y como yo estaba solo contra el mundo en ese momento, me alejaron de mi familia, que mi familia era mi mamá y mi hermano. Bueno, y la pareja de mi mamá, que para mí nunca le llegué a tener un respeto, una admiración o nada. Pero eso que era mi familia había desaparecido. Solamente estaba en mi corazón y en mi casillero una foto de ellos. Entonces cuando me enfrento a esta nueva situación, me enfrento con mis propios miedos, mi propia incertidumbre, mi soledad. ¿Y qué pasó? Que la vencí. Porque el momento que estaba viviendo de mi vida ahí me hizo entender que era mucho mejor esto que estaba viviendo que donde estaba antes. O sea, yo siempre voy a estar agradecido hasta el día de hoy de que Dios me haya mandado ese sorteo y haya salido yo sorteado para entrar al servicio con la situación que estaba viviendo, porque me estaba destruyendo sin darme cuenta. Y me enfrenté y me gané. Después, al pasar el tiempo, me enfrenté con el mundo. Me enfrenté con el mundo porque yo ya me había enfrentado a mí mismo, como dice acá, que estaba escribiendo sobre el Dios que tiene el mundo, que no es Dios, es el diablo. El mundo estaba poseído por el diablo. Y cuando ven a alguien que camina con Dios, se ofenden y te atacan, te critican. Y Dios no es una religión, Dios lo tenemos todos acá adentro. Pero muchos le dan la espalda y se olvidan de Él. Pero Él no se olvida de nosotros. Cuando decidí sacrificar mi vida actual en el nombre de Dios, hubo más oposición, más odio, más miedo. Yo sabía que no era normal. Lo que les decía. Comenzaron a llegar problemas del pasado, uno llamado papá. En ese momento sentí que el diablo había venido a visitarme con cuerpo de humano. La historia con mi papá es bastante oscura, turbia, porque yo nunca tuve una buena relación con él de padre e hijo. Mi hijo padre, porque mis papás se separaron cuando yo era muy chico. Y de ahí que yo no lo veo como nadie. Para mí no es nadie, y siempre se validó con lo material que él me ofrecía, con la plata, cuánta plata o cuánto material él me daba. Eso era lo que para él tenía significado y se validaba con eso, cuando realmente para mí no significaba nada. Y un día yo salgo franco, con un permiso, estaba de servicio, salgo, me encuentro en la calle. Yo caminando, hablando por teléfono con mi pareja, y viene en su furgón y me empezó a tocar la bocina. Hijo, hijo. Y yo lo ignoro. Hice como si no existiera. Sigo caminando.
me sigue tocando la bocina, se baja de su auto, me sigue a pie, me sigue hablando, me sigue molestando, me sigue hostigando. Y yo en ese momento ya había aprendido, ya era mi segundo año como soldado. Entonces, una de las cosas que aprendí fue imponer respeto, presencia, de la manera que me habían enseñado, gritando. Entonces le grito, déjame tranquilo, déjame en paz, cagá, aléjate. No me pescó, siguió caminando tras mío. Yo estaba con una bolsa en la mano, entonces la dejé en el suelo, en la calle. Me doy vuelta, derecha, izquierda, y me decía, sí, pégame. Lo boté al suelo, le seguí pegando. Sentí algo raro en la mano, me hice el weón, seguía caminando. Venía un auto atrás, desconocí, me preguntó si estaba bien. Yo le dije, sí, estoy bien. Entonces en ese momento sentía que había liberado una carga negativa, una energía que de años me estaba hostigando, que era literalmente el mismo. Sentí que con eso ya no me iba a hostigar más. Por eso me sentí tranquilo. Aquí pongo el caso, es que fue tanta la presión que exploté de furia y luego lo golpeé hasta fracturarme. Yo sentía que había algo raro en mi mano porque no la veía derechita. Fue esta. El quinto metacarpiano. Este de acá. Y la operación salía más de 600.000 pesos y yo no tenía esa cantidad de dinero. Y si no me operaba dentro de una semana, la mano me iba a quedar como el dedo caído, como chueco. Y dije, o sea, ¿qué hago? Empecé a ver dónde podía sacar el dinero, empecé a pedir plata a personas que no tenía que pedirles. Menos mal que no me lo dieron. Entonces cuando dije, ya, no sé qué voy a hacer, y entré como en un momento de oración profunda. O sea, dejé de buscar una solución y empecé a entrar en mí mismo, aceptando, abrazando el dolor, abrazando la incertidumbre, abrazando todo ese sufrimiento. Y bueno, mientras pasaba por eso, mi mamá estaba hablando con su papá, con mi tata, mi abuelo. Creo que le cuenta y él dice, yo le voy a pasar la plata para que se opere. Me envió el dinero, lo fue a buscar al banco, fue a pagar la operación, me operé. Ya me anestesiaron. Nunca, o sea, me había anestesiado cuando chico, pero yo quiero decir que es una experiencia muy loca. Y bueno, estuve un poco más de 3 meses enyesado, sin poder hacer lo mismo que hacía. No podía hacer mis burpees. Soy diestro, tuve que aprender a hacer las cosas con esta mano también, lavarme los dientes, ir al baño. Bueno, eso fue lo de menos. La verdad que lo que yo más me dolía era que no sabía si había tomado la decisión correcta. No sabía si había hecho bien. Hasta que me di cuenta de que todo ese sufrimiento me acercó tanto a Dios que Él me susurraba, todo es perfecto, todo es perfecto. Y yo no sabía por qué, pero sabía que era Él que me estaba diciendo, todo es perfecto, todo es parte de mi plan, todo proviene de mí y tú tienes que tener fe, Ver. No sé si se nota, se me erizó la piel.
La cosa es que mi abuelo, yo no lo había escuchado de él, que yo le tenía que devolver esa plata. Y aún así, yo quería devolverle lo que él me había prestado, porque tan agradecido estaba, y que fue la única persona que me pudo ayudar, me quiso ayudar, cuando yo no sabía qué hacer. Y obviamente eso fue gracias a Dios también. Entonces, ya me quedan, contando de hoy día, 4 cuotas más, no me acuerdo, pero se lo estoy pagando con unas cuotas mensuales de 100.000 pesos durante 6 meses. Y eso también es preparación, también prepara mi carácter. Bueno, sigamos con esto. Me quedé sin poder hacer las cosas normales de mi vida. Aún así no me rendí. No me rendí porque no me dije, por ejemplo, ya, no puedo hacer burpees, voy a dejar de entrenar, me voy a poner gordo, no voy a hacer nada, voy a empezar a comer más. No me rendí, yo seguí entrenando con lo que podía, entrenando con mis piernas, entrenando con el abdomen, seguí comiendo bien, seguí cuidándome, seguí amándome y respetándome, porque sabía que Dios me iba a perdonar, porque yo estaba arrepentido de lo que hice. Estaba tan arrepentido de que ahí empecé a acercarme más a Dios. Me había dado paz y a la vez me quedé más solo e incomprendido, porque yo le contaba esto al mundo y el mundo me juzgaba, porque no cualquiera va a entenderlo, porque poca gente ha tenido una relación así con su padre, aunque sé que siempre hay de todo, pero a las personas que yo les decía no entendían realmente por qué lo hice. Me sentía solo incomprendido porque aunque yo le explicara por qué lo hice, nadie me iba a entender. Mi pareja sí me entendía porque ella no me juzgaba, me amaba tal como era. Y además que ella conocía cómo era mi papá y sabía que la definición que le pongo yo aquí de el diablo había venido a visitarme con cuerpo humano es real. Y ya estoy en un punto de que no me importa si la gente me entiende o no, si el mundo no me comprende. Pero en ese momento tuve que pasar por eso, por sentirme solo e incomprendido, para tener esa sabiduría que es la que tengo ahora también. Sufrí no poder pagar una operación crítica, una operación que me estaban dando un plazo y que no tenía dinero para pagarla. Sufrí no poder trabajar porque estuve 3 meses, poco más de 3 meses, esperando recuperarme completamente para poder trabajar y sobre todo para no volver a hacerme daño en la mano, porque yo el primer trabajo que tuve después de la recuperación fue de obrero, fue haciendo mezcla de cemento, haciendo muros, haciendo fuerza con la pala, ya, y quedarme en casa. O sea, para un hombre duele no proveer a los tuyos, no proveer a tu pareja o a tu familia, y tener que esperar. Y esa espera fue preparación. Sufrí ser débil porque sabía que lo que hice fue lo que haría una persona de carácter débil, blando. Pelear físicamente a los combos no es de hombre,
que les quede claro. Sufrí la prisa porque me costaba mantenerme en calma esperando la recuperación. Sufrí en muchos aspectos. Lo que más sufrí fue no encontrar a Dios, porque sabía que el diablo quiso detenerme. Ya me había superado, estaba superando el mundo, y justo en ese momento fue cuando me volvió a importar el mundo, el dinero. Sentí miedo, angustia, duda. Ese proceso que viví, uno de los muchos que me ha puesto a prueba, fue un momento donde yo había dicho en el servicio que yo me tenía que licenciar porque tenía un papelito que decía que yo iba a estudiar un técnico en no sé qué, y eso yo lo hice solamente para salir al mismo tiempo que mi pareja sí quería estudiar enfermería en el mismo establecimiento, en el mismo centro, y quería estar con ella. Yo no quería quedarme adentro y ya me quedaba tan poco para salir. Quedaba como un mes para licenciarnos, pero quisimos apurar ese proceso porque nuestra conciencia nos lo dijo. Dios nos dijo que siempre Dios te habla. Tu conciencia te dice lo que tienes que hacer. Y toma las decisiones según la paz que te da eso. Si tomar esa decisión te da paz, tú la tomas, ¿cierto? Eso es lo que nos pasó. Independientemente de que el mundo no lo comprendiera o que fuera lo incorrecto según el mundo, en nuestro corazón era lo correcto. Entonces, en el momento en que yo decido mentir a las personas, a los militares, de que yo iba a estudiar para salir, yo digo, ya, aquí nos vamos como avión, porque teníamos nuestros planes, ¿cierto? Y justo en ese momento, si yo antes, fue unos días antes de licenciarme, me licencié desde mi casa y después tuve que ir a firmar y con esta mano porque estaba con el brazo enyesado. Entonces esto pasó en un momento donde yo no estaba persiguiendo el dinero, no estaba persiguiendo, había luchado contra la lujuria, había luchado contra el pasado, había luchado contra mí mismo, literalmente. Y me sentía tan en paz en ese momento que me había vencido a mí mismo, que estaba acercándome cada vez más a Dios, y pasa esto. Y ahí fue un alto y bajo, literalmente fue un alto y bajo, fue hacer esto y bajar, porque pensé, me importó el mundo, lo que dijeran de mí por lo que hice, que iba a hacer después estas personas después de lo que hice, me iban a querer devolver el daño. Pensé que no tenía dinero para la operación, sentí miedo, angustia, duda, ¿cierto? Siento que el diablo se fijó en mí porque sería una amenaza para él si seguía así. O sea, yo creo que el diablo vio en mí, no se esperaba que yo saliera del infierno, porque yo estaba caminando hacia el infierno sin saberlo, porque la entrada era bonita. Entonces el diablo nunca pensó que yo me iba a dar cuenta que iba a despertar. Pero por eso les digo que Dios siempre está ahí. Basta con que nos demos la vuelta, porque le hemos dado la espalda. Los problemas no terminan, solo nos hacemos más fuertes. Yo después de cada problema me hago más fuerte. Me hago más fuerte. Y eso es la voluntad de Dios, construir en nosotros un carácter,
un corazón fuerte y noble. Un corazón fuerte, pero que no sea duro. Un corazón que sea como la tierra fértil, que pueda poner una semilla y esa semilla pueda crecer. Un corazón que no peca, porque el corazón que peca es un corazón de piedra que no puede hacer crecer una semilla en una piedra. Entonces la gente que peca tiene el corazón tan endurecido. Y esa es la sabiduría real, o sea, tener el corazón fuerte, pero no de piedra. Es hermoso verlo de esa manera. Dios es maravilloso. Sí. Yo con la intención de hacer esto que estoy haciendo ahora, Dios la sabe. Dios la sabe. Porque dime a quién se le ocurre hacer un video a las 7 a.m. cuando literalmente hay gente durmiendo acá al lado y no puedo hablar fuerte, pero lo hago igual porque no hay excusa, no hay... Para mí hay algo que es prioridad, que es vital, que es la fe. Sin fe no somos nada. Sin fe va a llegar una prueba y te vas a quebrar como una ramita. Sin fe, realmente es que no somos nada. Sin Dios no somos nada. Así que eso. Heartbeat in the night, cold air pricks my skin, lost in fading light.